Cuando piensas en un médico veterinario, probablemente imaginas batas, cachorros y sonrisas al entregar una mascota recuperada. Pero la realidad va mucho más allá de eso. La medicina veterinaria es una carrera de amor y ciencia, pero también de duelos silenciosos, decisiones y batallas casi invisibles. La medicina veterinaria es una carrera hermosa, sí, pero también es compleja, es exigente y muchas veces incomprendida. En este video te voy a mostrar el iceberg de veterinaria, una analogía que nos permite entender todo lo que existe detrás de lo que comúnmente se ve. Porque como en un iceberg, la parte visible, la que todos conocen, es solo una pequeña fracción. Bajo la superficie hay temas profundos, controversiales, incluso dolorosos que muy rara vez se cuentan, desde lo cotidiano hasta lo que se guarda en silencio. Bienvenidos al iceberg de medicina veterinaria. ¿De dónde proviene la palabra veterinario? La palabra proviene del latín veterinarius, que hace referencia a quienes trataban a los animales de carga envejecidos o enfermos, aunque hoy en campo abarca medicina avanzada, cirugía, biotecnología y mucho más. Todavía se arrastra la idea antigua de que es una práctica limitada a curar animales. Lo curioso es que el término nació como un enfoque limitado, y es que aún así todavía muchas personas lo llegan a percibir. ¿Cuándo empezó esto como ciencia? La primera escuela oficial de veterinaria fue fundada en Lyon, Francia, en 1761 por Claude Bourgelat. Nació para responder a las epidemias que azotaban al ganado, particularmente el carbunco bacteridiano. Fue un paso fundamental para reconocer que los animales también requerían atención científica y que su salud tenía un impacto directo en la sociedad humana. La medicina veterinaria desde entonces se concibió no solo como atención a los animales, sino como parte integral de la salud pública. Hubo un giro de 180 grados en menos de un siglo. En Estados Unidos, más del 80% de los estudiantes de veterinaria hoy son mujeres. Es una transformación profunda, considerando que durante buena parte del siglo XX la profesión estuvo dominada por hombres. Este cambio no solo ha traído diversidad, sino que ha enriquecido la práctica clínica, la investigación y la relación con los pacientes y tutores. Sin embargo, aún existen brechas de género, especialmente en los campos de mayor tecnificación, dirección hospitalaria o en la producción animal. Uno de los mitos más comunes es que los veterinarios no son médicos de verdad, que es más fácil o que simplemente es el plan B para aquellos que no lograron entrar a medicina humana. Y que podemos decir, nada más lejos de la realidad. La medicina veterinaria requiere conocimientos de fisiología, farmacología, anatomía, microbiología, cirugía, inmunología, nutrición y además de eso en múltiples especies, con la peculiaridad que ninguno de ellos es capaz de hablar para poder decir qué siente. El salario no refleja la verdadera carga de trabajo. En muchos países los médicos veterinarios enfrentan una de las peores relaciones ingresos contra el nivel de exigencia académica. Estudios muestran que en Latinoamérica y partes de Europa el salario promedio está por debajo del de otras profesiones con menor carga académica o responsabilidad legal. Se requiere una alta inversión en formación continua, equipos, materiales, personal y aún así los ingresos muchas veces no alcanzan para sostener una clínica o una vida profesional digna. Vocación no es sinónimo de trabajo gratuito. Hay frases comunes y dañinas que muchos veterinarios escuchan como si te gustan los animales, ¿por qué cobras tanto? Sí, amar lo que haces es importante, pero eso no invalida que la medicina veterinaria es un servicio profesional, técnico y con responsabilidad legal. Tener vocación no significa trabajar gratis ni regalar diagnósticos, tampoco hacer descuentos eternos, pero esta percepción está cambiando. Con el paso del tiempo y especialmente en generaciones más jóvenes hay una mayor conciencia de que la vocación no se trata de regalar el trabajo, sino de ejercerlo con responsabilidad, pasión y respeto, sin dejar de valorar nuestro propio esfuerzo. Cada vez más colegas entienden que amar lo que haces no significa ignorar lo que cuesta hacerlo, y eso también es vocación. Cobrar lo justo es parte de ejercer con ética, respeto y dignidad, no solamente por ti, sino también por el resto de tus colegas. En muchos lugares, los servicios de estética canina o grooming se promueven como parte de un entorno veterinario, cuando realmente no es así. El problema empieza cuando estas guarderías
que pueden ser muy profesionales en su rubro, cruzan un límite. Comienzan a diagnosticar o recomendar medicamentos sin ser veterinarios. Frases como Ponle esto, siempre se los damos cuando tienen esto. pueden parecer inofensivas, pero muchas veces terminan ocultando signos reales, generando resistencia a antibióticos o complicando cuadros clínicos. Tener experiencia con animales jamás va a equivaler a poder recetar medicamentos. Recordemos que solamente un médico veterinario zootecnista tiene la aptitud de diagnosticar y tratar enfermedades. Fuera de eso, cualquier persona que lo ejerza está en una práctica ilegal. Para quien no está dentro, la veterinaria puede parecer algo lineal. Perros, gatos, vacunas y ya. Pero la realidad es que es una carrera muy exigente. Es larga, con alta carga teórica y práctica, y donde se estudian múltiples especies, múltiples sistemas y múltiples formas de tratamiento. Todo esto, y por experiencia propia te lo puedo confirmar, es un temario tan extenso que muchas veces el tiempo de la carrera queda muy justo e incluso hay temas que no alcanzan a ser cubiertos por lo extensos que son. Uno de los desgastes más comunes en la clínica es lidiar con quien busca rebajar la consulta como si fuera un objeto. Frases como Pero si solo es una inyección, o es que en otra clínica me cobran menos. son el pan de cada día de muchos médicos. Esto no solamente es algo desgastante. Detrás de cada procedimiento hay preparación, hay responsabilidad legal, materiales, insumos, personal y mucho tiempo. Y como cualquier servicio profesional, tiene un valor que debe respetarse. También están los que buscan una consulta por mensaje, por llamada, por WhatsApp, bueno, esto sin un historial clínico, sin exploración y sin ningún dato objetivo, pero quieren un diagnóstico, un tratamiento y una receta médica. La medicina veterinaria, como toda medicina, requiere una evaluación clínica directa. Recetar sin ver al paciente no solo es irresponsable, también es ilegal en muchos países, porque lo que parece una ayuda puede terminar en complicaciones mayores. A diferencia de lo que muchos imaginan, la clínica veterinaria no duerme. Hay colegas que pasan las noches en quirófanos, que llegan a hacer eutanasias en la madrugada o resucitan pacientes que llegan en shock. Son momentos donde no hay luces encendidas, donde no estás a la vista de otras personas, solamente tú, como veterinario, un paciente y un reloj que no se detiene. Esta es la parte invisible del trabajo, pero la que más habla de lo que significa estar ahí, incluso cuando el resto del mundo descansa. Así como suena, hay prácticas clínicas que parecen sacadas de una receta de cocina, pero que tienen su fundamento. Como en este caso, el azúcar granulada aplicada con la técnica correcta ayuda a reducir la inflamación de un prolapso rectal por su efecto osmótico. Este es un ejemplo de cómo en veterinaria la ciencia y la creatividad muchas veces van de la mano. A veces llegan animales con masas tan grandes que lo primero que llega a pensar el tutor es que es una neoplasia, pero en muchos casos no es así. Llegan a ser abscesos, cavidades llenas de pus y de tejido necrótico por infecciones no tratadas, heridas contaminadas o incluso cuerpos extraños. El drenado de un absceso de gran tamaño es uno de los procedimientos más impactantes visualmente, pero muy rutinarios en la clínica. Eso sí, requiere anestesia, una incisión limpia, limpieza profunda y muchas veces dejar drenajes colocados. Pocos se imaginan que hay detrás de esa supuesta inflamación, pero hay olores fuertes, hay secreciones y un riesgo muy real de una septicemia si no se actúa a tiempo. No importa cuántas veces se hagan, nunca se vuelven fáciles. La eutanasia es una herramienta médica ética y necesaria, pero también es una de las decisiones más difíciles que enfrentan los veterinarios. Aunque el procedimiento puede ser técnicamente sencillo, la parte emocional nunca lo es. Y no es raro que uno termine cargando con el llanto de los tutores, con el silencio de la sala y con la imagen de un paciente mucho después de que todos se han ido. La medicina veterinaria es compleja y los errores ocurren, dosis equivocadas, tiempos mal calculados, y cuando esto sucede el peso no se olvida. No hay tribunales en la mayoría de casos, pero sí hay culpa, hay autoexigencia y muchas noches de insomnio. Porque a veces incluso haciendo todo bien las cosas no salen bien. Pero cuando el error sabes que fue tuyo, por mínimo que haya sido,
Ese momento se queda contigo, te persigue y si no se sabe gestionar, muchas veces pesa demasiado. Gran parte de la medicina veterinaria actual está sostenida por productos creados y distribuidos por grandes laboratorios, desde vacunas y antibióticos hasta test rápidos y anestésicos. Y aunque esas herramientas son necesarias y muy bien aceptadas, lo que pocos hablan es de la relación silenciosa pero constante entre el ejercicio clínico y la industria farmacéutica. Muchas decisiones, lo que compras, lo que recetas, lo que recomiendas, están marcadas por campañas, por promociones, muestras, visitas de representantes, congresos patrocinados, incluso por la presión que hay por la fidelidad comercial. Nadie te obliga, pero el sistema te rodea. Los fármacos nuevos se imponen antes de que tengas tiempo de evaluar a los anteriores. Los laboratorios marcan tendencias y aunque cada colega es libre de decidir, la realidad es que la industria es parte activa del ecosistema clínico y no siempre se cuestiona qué tanto influye en la medicina que ejercemos. Estar al día no solo es responsabilidad médica, también es una inversión constante. Congresos, certificaciones, diplomados, libros, inversiones, viáticos y lo peor, muchas veces no hay acceso fácil a ellos, o son muy caros, o están muy lejos, o requieren dejar de trabajar durante varios días. Esto crea una barrera para colegas que, aunque quieran mejorar, simplemente no pueden permitírselo. Y en un campo que avanza tan rápido, quedarse atrás no siempre es por falta de interés, sino por falta de acceso. Hay situaciones en la clínica que no aparecen en los libros ni en los exámenes. Te puede tocar en tu primer año de egresado o en medio de una guardia sin apoyo, desde una intoxicación múltiple en una cama de entera o un paciente que colapsa minutos antes de una cirugía. Quizá sea una especie a la que nunca has tratado, pero no hay nadie más que se haga cargo. Son casos que no llegan con una receta ni con un aviso. Está solo tú, tu juicio y la presión del momento. No todo el cansancio en veterinaria se arregla durmiendo. La carga emocional de la profesión muchas veces pasa inadvertida. Es silenciosa pero constante. Malas noticias, pacientes que no responden, decisiones duras y familias devastadas. Con el tiempo, esa acumulación se vuelve agotamiento compasivo y si no se detecta se transforma en burnout. Es esa mezcla de insensibilidad, frustración y desmotivación que empieza a cambiar incluso la forma en la que ves la profesión. A muchos les pasa, algunos lo aceptan, otros lo niegan, pero a todos en algún momento nos toca enfrentarlo. Pocas cosas duelen tanto como tener el diagnóstico, el tratamiento y la opción de salvar, y que el paciente no lo reciba por razones económicas es muy triste. No porque uno quiera lucrar, sino porque sin insumos, sin laboratorio, sin cirugías, no hay medicina posible. Y aunque entendemos que no todos pueden pagar, eso no significa que no duela ver partir a un animal que se pudo haber salvado. Las miasis son una de las imágenes más duras para quienes no están en este medio. Esas heridas abiertas, tejidos necróticos y larvas de mosca moviéndose activamente dentro del animal. Las miasis requieren desinfección, un retiro manual de larvas o a veces decenas de ellas, limpieza quirúrgica y semanas de seguimiento. Pero también es uno de los procedimientos que, cuando se hace bien, transforma una vida condenada a una vida recuperada. En 2017, un veterinario en Alcoy fue arrestado por fraude continuo a compañías de seguros. Su modus operandi consistía en crear siniestros veterinarios falsos, donde reportaba enfermedades o accidentes inexistentes de animales. Para sustentar sus reportes, llegaba incluso a realizar procedimientos clínicos innecesarios. Más allá del impacto económico, lo que generó indignación fue el hecho de que hubiera animales intervenidos médicamente sin necesidad, sometidos a dolor o a estrés solo para justificar un beneficio. Esto es un recordatorio duro de que el prestigio de la formación también puede ponerse en riesgo desde dentro. Una práctica que suele impresionar visualmente es la rumenotomía con fístula permanente, la cual es la instalación de una abertura quirúrgica controlada en el costado de una vaca para acceder directamente al rumen. Se usa con fines académicos y de investigación, principalmente en nutrición y microbiología ruminal. Aunque desde fuera parece algo invasivo,
En realidad se realiza con una técnica quirúrgica estandarizada y la vaca lleva una vida normal bajo monitoreo. El médico veterinario no solo trabaja en consultorios, gran parte de su labor tiene impacto directo en la salud humana: control de zoonosis, vigilancia epidemiológica, seguridad alimentaria, inspección de rastros, regulación de productos de origen animal, resistencia antimicrobiana, etc. En estos campos la presencia de veterinarios es obligatoria. Cuando hablamos de salud pública, el médico veterinario zootecnista es una pieza crítica del enfoque Una sola salud, donde la salud humana, animal y ambiental están interconectadas. Las universidades veterinarias requieren prácticas clínicas con animales para formar profesionistas competentes. Y aunque este es un tema que genera debate social, la postura de muchos es a favor, siempre que se realicen bajo protocolos éticos, supervisión académica y con un enfoque de bienestar animal. Simuladores, videos y modelos digitales pueden complementar la enseñanza, pero nunca reemplazarán por completo la experiencia directa. No se trata de maltrato, se trata de preparar al futuro veterinario para que pueda actuar con seguridad, con conocimiento y responsabilidad cuando tenga que intervenir en la vida real. En la práctica diaria también se presentan casos con implicaciones legales: certificados de salud falsificados o manipulados usados para viajes, venta de animales o adopciones, reportes de mordeduras donde se solicita la opinión de un veterinario para determinar el riesgo sanitario y sobre todo necropsias judiciales, realizadas cuando hay sospechas de maltrato, negligencia o muerte injustificada. En algunos casos el cuerpo del animal llega días después de haber muerto, con descomposición avanzada o putrefacción, lo que complica pero no impide el análisis. Estos son procedimientos que deben documentarse con precisión, porque pueden acabar en denuncias penales, inhabilitaciones o sanciones civiles. El papel del veterinario no termina en la clínica. Muchos colegas se desempeñan como peritos judiciales, inspectores sanitarios, forenses animales e incluso dentro de fuerzas policiales o fiscales, trabajando en investigaciones relacionadas con maltrato, tráfico ilegal, fraude alimentario o bioseguridad. Estos perfiles requieren una formación legal complementaria y alta capacidad de documentación, pero cumplen un rol esencial en hacer cumplir la ley desde lo técnico. Son ejemplos de cómo el veterinario puede convertirse en la voz experta dentro de un proceso judicial, con impacto directo en la resolución del caso. Hay una confusión extendida que vincula el trabajo rural o zootécnico con la medicina veterinaria. Sí, hay agrónomos, hay zootecnistas, ingenieros o cuidadores con gran experiencia, pero esto no los habilita legal ni técnicamente para diagnosticar, prescribir o intervenir clínicamente. El trato clínico y terapéutico de animales debe quedar en manos de médicos veterinarios, no de quien siempre ha trabajado con ganado o ha curado a muchos animales. Esta distorsión no solo genera malas prácticas, también pone en riesgo la salud animal y en muchos casos la salud pública. Respetar los límites profesionales no es ego, es responsabilidad. Un caso real que conmocionó a la comunidad veterinaria ocurrió en España, cuando se destapó la mutilación sistemática de más de 1.100 perros de caza, en manos de cazadores que buscaban alterarles la morfología para cumplir con supuestos estándares de eficiencia. Entre las prácticas estaban amputaciones de orejas, rabos y lo más grave es que algunos procedimientos fueron certificados por veterinarios, lo que implicó complicidad directa o encubrimiento profesional. El caso abrió una investigación penal y una profunda reflexión sobre los límites éticos dentro de la profesión. El dilema de salvar a la madre sacrificando a la cría, o viceversa. Hay momentos donde no existen finales felices. En partos distóxicos, el veterinario a veces se ve obligado a decidir: salvar a la madre, o en escenarios inversos, arriesgar a la madre en un intento por salvar a la cría. No se trata de preferencia, se trata de lógica médica y de ética profesional. Son decisiones que se toman con segundos de margen, en situaciones límite, y donde lo único que puede hacerse es lo menos doloroso dentro de lo inevitable. Y sí, aunque duelan, son decisiones necesarias.
La fetotomía es uno de los procedimientos más impactantes, emocional y visualmente dentro de la veterinaria de campo. Se realiza cuando un feto está muerto, cuando no pudo salir por vía natural y no hay posibilidad de cesárea por condiciones o recursos. Esta consiste en fragmentar el cuerpo fetal dentro del canal de parto para permitir su extracción sin comprometer la vida de la madre. El procedimiento requiere técnica, fuerza, decisión y una frialdad quirúrgica que no todos están preparados para sostener. Uno de los debates más polarizantes dentro del gremio es el de los colegas que eligen el veganismo como estilo de vida, lo cual es completamente respetable, pero usan esa postura para señalar a quienes trabajan en industrias pecuarias como cómplices de maltrato o como médicos con poca ética. El valor de un médico veterinario no lo define su dieta, sino su compromiso profesional, su preparación y su ética de trabajo. Este tema merece más profundidad, así que más adelante le voy a dedicar un video completo exponiendo mi punto de vista, con mi postura, eso sí, con todo el respeto a todos los colegas. No siempre es mala intención, a veces es miedo, otras veces es culpa y muchas veces simple desconocimiento. Pero ocultar datos como antecedentes, tratamientos previos, tiempos de evaluación, accidentes o signos complica gravemente el diagnóstico y puede poner en riesgo al paciente. Es como trabajar con los ojos vendados. El veterinario hace lo que puede con lo que tiene, pero la información incompleta puede cambiarlo todo. Y cuando el caso termina mal, el reclamo suele llegar, sin asumir que el primer error fue no contar la verdad desde el inicio. Similar al punto anterior, muchos propietarios no actúan con malicia, pero la ignorancia también mata. Desde aplicar remedios caseros sin saber las consecuencias hasta retrasar una consulta por pensar que se le va a pasar solo. Las negligencias no intencionales también dejan secuelas y muchas veces son irreversibles. Y aunque como médico veterinario entendemos que no todos saben de medicina, también es nuestra responsabilidad educar y prevenir antes que corregir. En muchas zonas existen locales que se presentan como clínicas veterinarias, pero no cuentan con ningún médico titulado ni con cédula profesional. Estas realizan cirugías, vacunas y dan consultas, todo sin el respaldo legal ni conocimientos reales. Estas prácticas no solo son ilegales, también son profundamente peligrosas. Ponen en riesgo la vida de los animales y desinforman a la comunidad. Como gremio rechazamos y denunciamos este tipo de espacios, que además de competir de forma desleal, generan desconfianza hacia la profesión. En redes sociales como grupos de WhatsApp o Telegram, en mercados informales, medicamentos como antibióticos, anabólicos, tranquilizantes se venden libremente sin ningún tipo de control. Esto no solo es ilegal, es grave. El mal uso de medicamentos, especialmente de los que requieren receta controlada, contribuye a resistencias, intoxicaciones y prácticas fraudulentas. Y aún peor, fármacos como anabólicos son consumidos por humanos. Todavía se encuentran casos de personas que usan antibióticos como si fueran suplementos, en animales de compañía, de producción, desde aves hasta caballos. El problema es global. El uso indiscriminado de antibióticos genera resistencia antimicrobiana, y eso pone en riesgo a toda la población, no solo a los animales. Es uno de los desafíos más serios de la salud pública actual, y por eso el rol del veterinario en este tema es irreemplazable y urgente. Ser estudiante no es sinónimo de ser mano de obra gratis. Lamentablemente, aún existen clínicas donde los practicantes se les exige cumplir horarios, tareas clínicas complejas y disponibilidad total, sin una guía adecuada, sin un pago y sin respeto por su rol formativo. Las prácticas profesionales deben ser espacios de aprendizaje, no de explotación. Ningún estudiante debería cargar con el peso de una clínica sin el respaldo de alguien a cargo, ni sustituir el trabajo de un veterinario titulado bajo la excusa de ganar experiencia. A veces el mayor enemigo de un veterinario no es una enfermedad, sino el entorno que lo rodea. Muchos colegas que han denunciado públicamente casos de maltrato animal, criaderos ilegales o negligencias ajenas terminan siendo atacados, incluso perseguidos legalmente, por meterse donde no los llaman o por no guardar silencio. Y aún así lo hacen,
porque ser veterinario también es alzar la voz cuando nadie más lo hace, aunque eso te cueste amistades, clientes o tu propia seguridad. Hay personas que no buscan liberar del dolor a sus animales, sino eliminar un problema para ellos. Piden la eutanasia porque el perro ya no sirve para cazar, porque se volvió agresivo tras años de encierro, porque molesta a los vecinos o simplemente porque ya no hay dinero para mantenerlo. Son solicitudes que disfrazan abandono, incomodidad o castigo bajo el nombre de eutanasia. Nosotros nos oponemos a las eutanasias sin justificación médica o sin un diagnóstico que respalde el sufrimiento real del paciente. No solo es aplicar un par de inyecciones, es tomar una decisión irreversible. No todos los motivos son válidos. La profesión veterinaria tiene una de las tasas de suicidio más altas entre los profesionales de la salud. Estudios internacionales como el de CDC en Estados Unidos indican que los veterinarios tienen entre 1.5 y 2.5 veces más probabilidades de morir por suicidio que la población general. Los factores son múltiples: estrés crónico, burnout, desgaste por compasión, presión económica, deudas estudiantiles, jornadas extenuantes y muchas veces el acceso fácil a fármacos letales. Además, es una profesión que enseña a cuidar, pero pocas veces enseña a pedir ayuda. Es necesario hablar de esto, no por morbo, sino porque el silencio solo agrava el problema y porque salvar vidas también incluye cuidar la propia. En el ámbito académico, el plagio sigue siendo un tema grave. Tesis copiadas, trabajos de investigación sin fuentes, casos clínicos inventados o editados para que cuadren. Más allá del acto deshonesto, se normaliza la idea de que lo importante es titularse, no aprender. Un médico veterinario no se forma solo con el título, sino con la integridad que demuestra incluso antes de egresar, porque el profesionalismo comienza incluso desde la universidad. Cada año aparecen personas que ejercen como médicos veterinarios sin tener el título, sin tener cédula e incluso sin haber pasado por la universidad. Ya sea falsificando documentos o aprovechando vacíos legales, atienden pacientes, prescriben medicamentos, hacen cirugías y todo sin la formación ni la responsabilidad ética necesaria. Y aunque la ley existe, la supervisión muchas veces es escasa, especialmente en zonas rurales o zonas marginadas. El daño que generan no siempre se ve de inmediato, pero cuando se descubre suele ser demasiado tarde. Una veterinaria estadounidense llamada Kristen Lindsay publicó una foto en redes sociales donde sostenía un arco y mostraba orgullosa el cuerpo sin vida de un gato que acababa de matar con una flecha. El post decía: Mi primera cacería con arco, jaja. El único gato salvaje bueno es aquel con una flecha en la cabeza. Premio al veterinario del año. Lo acepto con gusto. El caso generó una ola mundial de indignación. Lindsay fue despedida, enfrentó investigaciones legales y éticas, y aunque su licencia fue suspendida temporalmente, sorprendentemente no fue cancelada de forma permanente. El hecho expuso una grieta profunda en los sistemas de control profesional y dejó una marca imborrable en la imagen pública de la profesión veterinaria en los Estados Unidos. Fue una de las pruebas más duras de cómo un solo acto, compartido públicamente, puede destruir la credibilidad de años y manchar a toda una comunidad. Existe un tráfico brutal y altamente rentable de especies silvestres y exóticas. Aves, reptiles, primates, felinos y cientos de especies protegidas son capturadas, trasladadas y vendidas sin ningún control sanitario ni ético. Y aunque muchas veces este negocio se asocia con traficantes o cazadores ilegales, también hay profesionales, guiadores y clínicas que participan como un eslabón oculto del mercado. El daño no es solo a la fauna silvestre, también es al equilibrio ecológico o a la bioseguridad y al respeto por la vida misma. Hay universidades donde, de forma silenciosa, se intercambian favores, dinero o influencias para poder aprobar materias clínicas. No es un secreto, pero sí es una vergüenza.
Se supone que estas materias forman base del futuro profesional, del juicio médico y de la responsabilidad ante un paciente real. Y afuera, en la vida real, el paciente no se va a salvar simplemente con dinero, se salva con conocimiento. Todo sistema que permita la aprobación sin aprender está fallando en su objetivo y está poniendo en riesgo muchas vidas futuras. En algunos rastros o centros de procesamiento animal existen prácticas donde se certifican como apto, lo que no debería pasar ningún control. Animales enfermos, productos contaminados, cadenas de frío rotas o carne sin trazabilidad. Esto ocurre bajo sistemas de corrupción que involucran inspectores sobornados, autoridades cómplices y productores dispuestos a asumir riesgos con tal de no tener pérdidas económicas y no perder mercancía. Las consecuencias van más allá del fraude. Esta es una amenaza directa a la salud pública y una traición al principio de inocuidad que se supone debe protegernos a todos. Hay veterinarios que trabajan 12, 14 o 16 horas diarias, que muchas veces ni siquiera llegan a casa, casi viven en la clínica, a veces por vocación y otras veces por necesidad, porque el trabajo se convierte en el único refugio para no sentir, para no pensar, para no lidiar con lo que pasa afuera. Esa adicción se disfraza de pasión, porque detrás hay aislamiento social, relaciones fracturadas, fatiga crónica y disociación emocional. Casi nadie o muy pocas personas hablan de eso, porque se espera que siempre estemos bien, que seamos fuertes, que no fallemos, pero también somos humanos y a veces eso se nos olvida. Héctor Hernández Cañas, médico veterinario zootecnista de 45 años, fue hallado sin vida en su clínica en Tultepec, Estado de México, a inicios de febrero de 2025. Su cuerpo presentaba lesiones de arma blanca, indicio de que fue víctima de un ataque violento. Las investigaciones apuntan a que fue asesinado en represalia por una pareja de clientes. A mediados de enero de 2025, los propietarios de Mía, una Yorkshire Terrier, acudieron a la clínica de Héctor Hernández en Tultepec, Estado de México, reportando que la perrita había ingerido un hueso que le provocó una grave obstrucción esofágica. Héctor recomendó intervenir quirúrgicamente de inmediato. Sin embargo, los dueños optaron por llevarla a otro sitio por estudios y segunda opinión, perdiendo tiempo crucial. Finalmente regresaron y autorizaron la cirugía, que resultó exitosa en remover el hueso, tras lo cual Mía quedó hospitalizada en recuperación. Pese a los cuidados posoperatorios, Mía sufrió complicaciones durante la noche, un paro cardiorrespiratorio, y falleció al poco tiempo, debido en parte a la atención tardía y su estado delicado. Hernández sostuvo que no hubo negligencia por parte de la clínica, señalando que la demora en la decisión de operar contribuyeron al desenlace fatal. Desafortunadamente, por el tiempo que tardaron en decidir, su mascota presentó una complicación. La negligencia no es por parte nuestra. La situación de exposición a este acto es de los tutores al dejar de responsable a una menor de su mascota, explicó Héctor en sus redes sociales. Tras la muerte de Mía, sus dueños reaccionaron con furia. Iniciaron en redes sociales una campaña acusando a Héctor de mala praxis, publicando mensajes en grupos locales de Facebook donde lo tacharon de irresponsable y mostraron imágenes de la perrita fallecida. El 21 de enero, una de las propietarias publicó en redes: dice ser veterinario, demuestra lo contrario como evidencia. Les comparto la imagen de cómo entregaron a mi perrita, junto con una foto del cuerpo de Mía en una bolsa. Al día siguiente, Héctor Hernández respondió públicamente en Facebook, aportando su versión profesional de lo ocurrido y advirtiendo: me preocupa el impacto que pueden tener las redes sociales para difundir información que no tiene ningún fundamento. Poco después, la situación escaló cuando la pareja acudió personalmente a la veterinaria exigiendo 50,000 pesos de indemnización por la muerte de su mascota. En un video de seguridad compartido por Héctor, se escuchan a los dueños amenazándolo. Si no quieres tener más pedos, tienes que darme 50,000 pesos por mi perra, exigía el hombre. Estas acciones contribuyeron a una extorsión explícita hacia el veterinario.
Ante el acoso, Héctor denunció públicamente que estaba siendo amenazado y difamado. El 22 de enero publicó en Facebook un mensaje detallando el caso de Mía, defendiendo su proceder médico y alertando que los propietarios habían empezado a incitar al repudio social en su contra. Días después, a finales de enero, Hernández sufrió un atentado contra su vida. Individuos desconocidos, presuntamente vinculados con los dueños de Mía, lo atacaron con un arma blanca, causándole cortes en la espalda. El veterinario sufrió a esta primera agresión y llegó a compartir fotografías de sus heridas en redes sociales. Gracias al impacto de redes sociales, al difamar mi persona y por no acceder a la extorsión, sufrí un atentado hacia mi vida, evidenciando que temía por su seguridad. Cabe mencionar que Héctor había acudido a las autoridades, pero no recibió protección efectiva antes de ser ultimado. El 8 de febrero de 2025, apenas 17 días después de que Héctor Hernández manifestara públicamente temer por su vida, ese día el veterinario fue atacado de forma fatal dentro de su clínica. Según la Fiscalía del Estado de México, habría sido apuñalado con arma blanca, sufriendo heridas mortales en el tórax y el rostro. Su cuerpo fue encontrado el 11 de febrero en las instalaciones de la clínica. Héctor tenía 45 años de edad y contaba con casi 17 años de trayectoria. La noticia de su muerte se difundió a través de colegas y asociaciones veterinarias, causando consternación en la comunidad. La trágica muerte de Héctor fue el resultado directo de un acto de violencia extrema. Es decir, no se debió a un suicidio ni a causas naturales, sino a un homicidio por venganza. Sin embargo, su caso ha detonado una reflexión profunda acerca de las condiciones emocionales y mentales que muchos veterinarios ejercen su profesión. Veterinarios de diversas entidades del país se manifestaron con mantas y pancartas para exigir justicia por Héctor Hernández y un alto a la violencia contra el gremio. Consignas como: hoy son amenazas, mañana otro asesinado. Tus negligencias como propietario no son mi responsabilidad como veterinario. El caso de Héctor Hernández provocó una ola de conmoción y solidaridad entre profesionales veterinarios de México. Esta noticia fue recibida con profunda tristeza e indignación por parte de colegas, amigos y ciudadanos. En redes sociales, decenas de veterinarios expresaron su pesar, compartiendo fotos de listones negros y mensajes de duelo en su memoria. La idea de que un veterinario perdiera la vida en cumplimiento de su deber generó conmoción general. Muchos manifestaron sentirse identificados, reconocieron que todos tenemos una historia de violencia, acoso o difamación en el ejercer de la profesión. El miedo, la impotencia y la empatía afloraron en el gremio. Miedo de que algo así pudiera pasarle a cualquiera. Impotencia ante la injusticia y empatía con la familia del fallecido. La consigna: Héctor, hermano, tu muerte no fue en vano. Coreada en las marchas, refleja el compromiso emocional de convertir el dolor en un llamado de atención nacional. En Ciudad de México, más de 500 profesionales marcharon del Palacio de Bellas Artes al Senado de la República, mientras que en capitales estatales como Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla, entre otras, se replicaron marchas de centenares de veterinarios y estudiantes que exigieron justicia para Héctor y alto a la violencia. El Sindicato Nacional de Médicos Veterinarios declaró la jornada como Marcha Nacional por la Dignificación de la Medicina Veterinaria, incitando a cerrar consultorios y posponer citas en señal de protesta y luto. El caso de Héctor Hernández marcó un parteaguas emotivo y profesional para la medicina veterinaria en México. En cuanto a los hechos, quedó esclarecido que su muerte fue consecuencia de una agresión violenta tras un desafortunado incidente médico, revelando fallas en la protección hacia los profesionales de la salud animal. Pero más allá de la crónica policial, esta tragedia puso de relieve la fragilidad emocional y laboral con la que muchos veterinarios operan día a día. Héctor pasó de ser un dedicado veterinario local a convertirse en la memoria colectiva, en un símbolo de injusticias que pueden sufrir quienes salvan la vida de los animales. El legado de Héctor Hernández será, ojalá, un giro hacia la empatía y la prevención, para que nunca más un veterinario se vea solo ante estas amenazas que claman ayuda a gritos silenciosos.
Si llegaste hasta aquí, muchas gracias, porque este iceberg no solo es una lista de temas curiosos, algunos complejos y otros algo oscuros. Es un reflejo de lo que vivimos quienes elegimos esta carrera, no por moda, no por dinero, sino por convicción. Detrás de cada consulta, de cada paciente que atendemos, hay sacrificios que rara vez se notan. Y también hay una comunidad que a pesar de todo sigue adelante. Hablar de esto no es quejarse, es visibilizar, es humanizar, porque entender todo lo que implica ser veterinario también es una forma de valorar lo que hacemos. Gracias por ver, gracias por escuchar y por mirar más allá de lo visible.